Muy buenos días, yo soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y el día de hoy vamos a continuar con el segundo paso. Vamos primero a darle lectura a todo el tema y al final vamos a hablar sobre las palabras claves. Recuerden que comentaba en el video del primer paso, las palabras claves, las frases y los conceptos claves en este tema nos ayudan a que se nos quede de manera más sencilla pues en la mente más o menos lo que queremos entender con el tema, no tanto memorizarlo sino darle una comprensión, es lectura de comprensión. Y si se quieren ir directo a la sección de las palabras y de las frases y de los conceptos clave, nada más váyanse al minuto que está en pantalla y empezamos inmediatamente ahí para que no se tengan que aventar todo el tema. Ya saben que si les gustan este tipo de videos, nos pueden apoyar suscribiéndose, dándole a la campanita para que les lleguen las notificaciones, comentando, compartiendo, y también si quieren pueden pasarse la parte de la descripción del video. Ahí tenemos unos links para nuestra página de Facebook de Alcohólicos Anónimos de Zapopan para el Mundo y un link para una página, un grupo de WhatsApp de puro alcohólico anónimo en recuperación. Sin nada más que agregar, vamos a iniciar con la lectura. Y en la lectura, recuerden, yo voy a leer yo no voy a decir alcoholismo o alcohólico, yo leo como adicciones, como adictos, como cosas que generalicen. Además de que vamos a ir leyendo y remarcando, voy a remarcar con voz las palabras que van a quedar apuntadas como palabras y conceptos y frases clave para la comprensión de la lectura. Sin nada más que agregar, pues iniciamos la lectura. Dice, segundo paso. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. De aquí quedan apuntadas poder superior y sano juicio. Al leer el segundo paso, la mayoría de los recién llegados a AA se ven enfrentados a un dilema, vamos a apuntar. A veces un grave dilema. ¿Cuántas veces les hemos oído gritar, miren lo que nos han hecho? Nos han convencido de que somos adictos, enfermos y que nuestras vidas son ingobernables. Después de habernos reducido a un estado de impotencia total, ahora nos dicen que solo un poder superior puede librarnos de nuestra obsesión. Algunos de nosotros no queremos creer en Dios, otros no podemos creer y aunque creen en Dios no confían en que Él haga este milagro. Bien, ya nos tienen con el agua al cuello, pero ¿cómo vamos a salir del apuro? Consideremos primero el caso de aquel que dice que no quiere creer, el caso del rebelde. Su estado de ánimo solo puede describirse como salvaje. Toda su filosofía de la vida, de la que tanto se vanagloria, se ve amenazada. Cree que ya hace bastante al admitir que las sustancias lo han vencido para siempre. Pero ahora, todavía dolido por esa admisión, se le plantea algo realmente imposible. ¿Cuánto le encanta la idea de que el hombre que surgió tan majestuosamente de una sola partícula del barro primordial, vamos a apuntar esto, también es una frase, una sola partícula del barro primordial, sea la vanguardia de la evolución y por consiguiente el único Dios que existe en su universo? ¿Ha de renunciar a todo eso para salvarse? Al llegar a este punto su padrino se suele reír. Para el recién llegado esto es el colmo, es el principio del fin y es cierto. Es el principio del fin de su antigua forma de vivir y el comienzo de una nueva vida. Su padrino probablemente le dice, tómatelo con calma, el traje que te tienes que poner no te va a quedar tan estrecho como tú crees. Vamos, yo no lo he encontrado tan estrecho, ni tampoco un amigo mío que había sido vicepresidente de la Sociedad Americana de Ateísmo. Él se lo puso y dice que no le aprieta en absoluto. De acuerdo, dice el recién llegado. Sé que lo que me dices es la verdad. Todos sabemos que AA está lleno de personas que antes pensaban como yo. Pero en estas circunstancias, ¿cómo quieres que me lo tome con calma? Eso es lo que yo quisiera saber. Muy buena pregunta, le responde el padrino. Creo que puedo decirte exactamente cómo tranquilizarte y no vas a tener que esforzarte mucho. Escucha, si tuvieras la bondad, las 3 siguientes afirmaciones. Primero, Alcohólicos Anónimos no te exige que creas en nada. Todos sus 12 pasos no son sino sugerencias. Segundo, para lograr y mantener la sobriedad, no tienes que tragar todo el segundo paso en este preciso momento. Al recordar mi propia experiencia, veo que me lo fui tomando en pequeñas dosis. Y tercero, lo único que necesitas es una mente verdaderamente abierta. Vamos a remarcar aquí una mente abierta. También vamos a remarcar que los 12 pasos son sugeridos y también vamos a remarcar que se lo fueron tomando en pequeñas dosis, que son las 3 sugerencias.
Deja de meterte en debates y de preocuparte por cuestiones tan profundas como el tratar de averiguar si fue primero el huevo o la gallina. También vamos a dejar esta idea como un concepto que se ve mucho y se habla mucho. Primero el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? Te repito, una vez más, lo único que necesitas es una mente abierta. Fíjate, por ejemplo, en mi propio caso. Estudié una carrera científica. Naturalmente, respetaba, veneraba e incluso adoraba la ciencia. A decir verdad, todavía lo hago, excepto lo de adorarla. Repetidas veces mis maestros me expusieron el principio básico de todo progreso científico: investigar y volver a investigar, una y otra vez y siempre con una mente abierta. La primera vez que eché una mirada al programa de AA, mi reacción fue exactamente como la tuya. Este asunto de AA, me dije, no es nada científico, no puedo tragarlo, no me voy a parar a considerar tales tonterías. Luego desperté. Tuve que admitir que AA producía resultados, prodigiosos resultados. Me di cuenta de que mi actitud ante estos había sido muy poco científica. No era AA quien tenía la mente cerrada, sino yo. En el instante en que dejé de debatir, pude empezar a ver y sentir. En ese momento, el segundo paso, sutil y gradualmente, empezó a infiltrarse en mi vida. También esta frase completa: en el instante en que dejé de debatir, pude empezar a ver y a sentir. En ese momento, el segundo paso, sutil y gradualmente, empezó a infiltrarse en mi vida. No pude fijar ni la ocasión ni el día preciso en que llegué a creer en un poder superior a mí mismo, pero sin duda ahora tengo esa creencia. Para llegar a tenerla, solo tenía que dejar de luchar y ponerme a practicar el resto del programa con el mayor entusiasmo posible. Claro está que esta es la opinión de un solo hombre basada en su propia experiencia. Me apresuro a asegurarte que en búsqueda de la fe, los AA's andan por innumerables caminos. Si no te gusta el que te sugiero, seguro que descubrirás uno que te convenga, si mantienes abiertos los ojos y los oídos. Muchos hombres como tú han empezado a solucionar el problema por el método de la sustitución. Vamos a apuntar también, el método de la sustitución en frases o palabras o conceptos claves. Si quieres, puedes hacer de AA tu poder superior. Aquí tienes un grupo grande de gente que ha resuelto su problema con el alcohol. En este sentido, constituyen sin duda un poder superior a ti, ya que tú ni siquiera te has aproximado a encontrar una solución. Seguro que puedes tener fe en ellos. Incluso este mínimo de fe será suficiente. Vas a encontrar a muchos miembros que han cruzado el umbral exactamente así. Todos te dirán que una vez que lo cruzaron, su fe se amplió y se profundizó, liberándonos de la obsesión del alcohol. Con sus vidas inexplicablemente transformadas, llegaron a creer en un poder superior y la mayoría de ellos empezó a hablar de Dios. Consideremos ahora la situación de aquellos que antes tenían fe, también fe, creo que ya me la brinqué 3 veces, también hay que apuntar fe, el concepto de fe, la idea de fe, pero la han perdido. Entre ellos se encuentran los que han caído en la indiferencia, otros que llenos de autosuficiencia se han apartado, otros que han llegado a tener perjuicios en contra de la religión y otros más que han adoptado una actitud desafiante, porque Dios no les ha complacido en sus exigencias. ¿Puede la experiencia de AA decirles a todos ellos que todavía les es posible encontrar una fe que obra? También hay que dejar fe que obra. A veces el programa de AA les resulta más difícil a aquellos que han perdido o han rechazado la fe que a aquellos que nunca la han tenido, porque creen que ya han probado la fe y no les ha servido de nada. Han probado el camino de la fe y el camino de la incredulidad. Ya que ambos caminos les han dejado amargas decepciones, han decidido que no tienen a dónde ir. Los obstáculos de la indiferencia, de la imaginada autosuficiencia, de los prejuicios y de la rebeldía les resultan más resistentes y formidables que cualquiera que haya podido elegir un agnóstico o incluso un ateo militante. Pues también vamos a ver agnóstico y también vamos a ver ateo. La religión dice que se puede demostrar la existencia de Dios, el agnóstico dice que no se puede demostrar y el ateo mantiene que se puede demostrar que Dios no existe. Huelga decir que el dilema del que se desvía de la fe es el de una profunda confusión. Cree que ha perdido la posibilidad de tener el consuelo que ofrece cualquier convicción. No puede alcanzar ni el más mínimo grado de esa seguridad que tiene el creyente, el agnóstico o el ateo. Es el vivo retrato de la confusión. Muchos AA pueden decirle a esta persona indecisa: sí, nosotros también nos vimos desviados de la fe de nuestra infancia. Nos vimos abrumados por un exceso de confianza juvenil. Por supuesto, estábamos contentos de haber tenido un buen hogar y una formación religiosa que nos infundía ciertos valores.
Todavía estábamos convencidos de que debíamos ser bastante honrados, tolerantes y justos, que debíamos tener aspiraciones y trabajar con diligencia. Llegamos a la convicción de que estas simples normas de honradez y decoro nos bastarían. Conforme el éxito material, basado únicamente en estos atributos comunes y corrientes, empezó a llegarnos, nos parecía que estábamos ganando el juego de la vida. Esto nos produjo un gran regocijo e hizo sentirnos felices. ¿Por qué molestarnos con abstracciones teológicas y obligaciones religiosas o con el estado de nuestras almas tanto aquí como en el más allá? La vida real y actual nos ofrecía suficientes satisfacciones. La voluntad de triunfar nos salvaría, pero entonces el alcohol empezó a apoderarse de nosotros. Finalmente, al mirar el marcador, no vimos ningún tanto a nuestro favor y darnos cuenta de que con un fallo más nos quedaríamos para siempre fuera del juego, tuvimos que buscar nuestra fe perdida. La volvimos a encontrar en AA y tú también puedes hacer lo mismo. Ahora nos enfrentamos con otro tipo de problema. El hombre o la mujer intelectualmente autosuficientes, a estas personas muchos AA les pueden decir: sí, éramos como tú, nos pasábamos de listos, nos encantaba que la gente nos considerara precoces, nos valíamos de nuestra educación para inflarnos de orgullo como globos, aunque hacíamos lo posible para ocultar esta actitud ante los demás. En nuestro fuero interno creíamos que podíamos flotar por encima del resto de la humanidad debido únicamente a nuestra capacidad cerebral. El progreso científico nos indicaba que no había nada que el hombre no pudiera hacer. El saber era todopoderoso, el intelecto podía conquistar la naturaleza. Ya que éramos más inteligentes que la mayoría de la gente, o así lo creíamos, con solo ponernos a pensar tendríamos el botín del vencedor. El Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros antepasados, pero nuevamente don Alcohol, don Sustancias, tenían otros planes para nosotros. ¿Qué tanto habíamos ganado casi sin esfuerzo? Lo perdimos todo. Nos dimos cuenta de que si no volviéramos a considerarlo, moriríamos. Encontramos muchos en AA que habían pensado como nosotros. Nos ayudaron a desinflarnos hasta llegar a nuestro justo tamaño. Con su ejemplo nos demostraron que la humildad y el intelecto podían ser compatibles, con tal de que siempre antepusiéramos la humildad al intelecto. Cuando empezamos a hacerlo, recibimos el don de la fe, una fe que obra. Esta fe también la puedes recibir tú. Otro sector de AA dice: estábamos hartos de la religión y de todo lo que conllevara la religión. La Biblia nos parecía una sarta de tonterías. Podíamos citar versículo por versículo y en la maraña de genealogías perdimos la vista de las bienaventuranzas. A veces, según lo veíamos nosotros, la conducta moral que proponía era inalcanzablemente buena, a veces indudablemente nefasta, pero lo que más nos molestaba era la conducta moral de los religiosos. Nos entreteníamos señalando la hipocresía, la fanática intolerancia y el aplastante fariseísmo que caracterizaban a tantos de los creyentes, incluso en sus trajes de domingo. Cuánto nos encantaba recalcar el hecho de que millones de los buenos hombres de la religión seguían matándose los unos a los otros en nombre de Dios. Todo esto, por supuesto, significaba que habíamos sustituido los pensamientos positivos por los negativos. Después de unirnos a AA, tuvimos que darnos cuenta de que esa actitud nos había servido para inflar nuestros egos. Al destacar los pecados de algunas personas religiosas, podíamos sentirnos superiores a todos los creyentes. Además, podíamos evitarnos la molestia de reconocer algunos de nuestros propios defectos. El fariseísmo que tan desdeñosamente habíamos condenado en los demás era precisamente el mal que a nosotros nos aquejaba. En cuanto a la fe, esta responsabilidad hipócrita era nuestra ruina. Pero finalmente, al llegar derrotados a AA, cambiamos de parecer. Como los psicólogos han comentado, a menudo la rebeldía es la característica más destacada de muchos alcohólicos, así que no es de extrañarse que muchos de nosotros hayamos pretendido desafiar al mismo Dios. A veces lo hemos hecho porque Dios no nos ha entregado las buenas cosas de la vida que le habíamos exigido, como niños codiciosos que escribíamos cartas a los Reyes Magos pidiendo lo imposible. Más a menudo habíamos pasado por una gran calamidad y según nuestra forma de pensar salimos perdiendo porque Dios nos había abandonado. La muchacha con quien queríamos casarnos tenía otras ideas, rezamos a Dios para que la hiciera cambiar de parecer, pero no lo hizo. Rezamos por tener hijos sanos y nos encontramos con hijos enfermizos o sin hijos. Rezamos por conseguir ascensos en el trabajo y nos quedamos sin conseguirlos. Los seres queridos de quienes tanto dependíamos nos fueron arrebatados por los llamados actos de Dios. Luego nos convertimos en borrachos o en adictos y le pedimos a Dios que nos salvara, pero no pasó nada.
Esto ya era el colmo. Al diablo con esto de la fe, dijimos. Cuando encontramos AA, se nos reveló lo erróneo de nuestra rebeldía. Nunca habíamos querido saber cuál era la voluntad de Dios para con nosotros. Por el contrario, le habíamos dicho a Dios cuál debería ser. Nos dimos cuenta de que nadie podía creer en Dios y al mismo tiempo desafiarlo. Esta frase vamos a apuntarla. Nadie podía creer en Dios y al mismo tiempo desafiarlo. Creer significaba confiar y no desafiar. También creer significa confiar y no desafiar. O como decía antes el libro, la fe significa confianza y no desafío. En AA vimos los frutos de esta creencia, hombres y mujeres salvados de la catástrofe final del alcoholismo. Les vimos reunirse y superar sus otras penas y tribulaciones. Les vimos aceptar con calma situaciones imposibles sin tratar de huir de ellas ni de reprochárselo a nadie. Esto no solo era fe, sino una fe que obra bajo todas las circunstancias. Para conseguir esta fe no tardamos en encontrarnos dispuestos a pagar, con toda la humildad que esto nos pudiera costar. Consideremos ahora el caso del individuo rebosante de fe, pero que todavía apesta a alcohol. Se cree muy devoto, cumple escrupulosamente con sus obligaciones religiosas, está convencido de que cree todavía en Dios, pero duda que Dios crea en él. Hace un sinfín de juramentos solemnes, después de cada uno no solo vuelve a beber, sino que se comporta peor que la última vez. Valientemente se pone a luchar contra las adicciones, suplicando la ayuda de Dios, pero la ayuda no le llega. ¿Qué será lo que le pasa a esta persona? Para los clérigos, los médicos, para sus amigos y familiares, el alcohólico, el adicto, que tiene tan buenas intenciones y que tan resueltamente se esfuerza por dejar de consumir, es un enigma descorazonador. A la mayoría de los AA no les parece así. Multitud de nosotros hemos sido como él y hemos encontrado la solución al enigma. No tiene que ver con la cantidad de fe, sino con la calidad. Esto era lo que no podíamos ver. Nos creíamos humildes, pero no lo éramos. Nos creíamos muy devotos en cuanto a las prácticas religiosas, pero al volver a considerarlo con toda sinceridad, nos dimos cuenta de que solo practicábamos lo superficial. Otros de nosotros habíamos ido al otro extremo, sumiéndonos en el sentimentalismo y confundiéndolo con el auténtico sentimiento religioso. En ambos casos habíamos pedido que se nos diera algo a cambio de nada. En realidad no habíamos puesto nuestra casa en orden para que la gracia de Dios pudiera entrar en nosotros y expulsar la obsesión de beber. Nunca, en ningún sentido profundo y significativo, habíamos examinado nuestras conciencias, ni habíamos reparado el daño a quienes se lo habíamos causado, ni habíamos dado nada a otro ser humano sin exigir algo o esperar alguna recompensa. Ni siquiera habíamos rezado como se debe rezar. Siempre habíamos dicho, concédeme mis deseos en vez de hágase tu voluntad. Vamos a apuntar esto también, concédeme mis deseos en vez de hágase tu voluntad. Del amor a Dios y del amor al prójimo no teníamos la menor comprensión, por lo tanto seguíamos engañándonos a nosotros mismos y en consecuencia no estábamos en la posibilidad de recibir la gracia suficiente para devolvernos el sano juicio. Son muy contados los alcohólicos activos que tan siquiera tienen una vaga idea de lo irracionales que son o que si llegan a darse cuenta de su insensatez puedan soportarla. Algunos están dispuestos a decir que son adictos, problema, pero no pueden aceptar la sugerencia de que son de hecho enfermos mentales. Un mundo que no distingue entre un consumidor normal y el alcohólico contribuye a que sigan en su ceguera. El sano juicio se define como salud mental. Ningún alcohólico que analice fríamente su comportamiento destructivo, ya sea que haya destruido los muebles de su casa o su propia integridad moral, puede atribuirse a sí mismo la salud mental. Por lo tanto, el segundo paso es el punto de convergencia para todos nosotros. Tanto si somos ateos, agnósticos o antiguos creyentes, podemos estar unidos en este paso. La verdadera humildad y amplitud de mente pueden llevarnos a la fe, y cada reunión de Alcohólicos Anónimos es un seguro testimonio de que Dios nos devolverá el sano juicio, si nos relacionamos de la forma de vida con Él. Vamos a apuntar también para terminar, esta frase. La verdadera humildad y amplitud de mente pueden llevarnos a la fe, y cada reunión de AA es un seguro testimonio de que Dios nos devolverá el sano juicio, si nos relacionamos de la forma de vida con Él. Va, que hasta aquí llega la lectura del segundo paso. Ahora vamos a pasar a las palabras claves. Poder superior, más bien pues es como, son dos palabras. ¿Qué es un poder superior? La lectura lo explica sencillo, ¿da? Pero por si queda cualquier duda, un poder superior es cualquier cosa que sea superior a ti. O sea, puedes tener diferentes poderes superiores. El dinero es un poder superior a ti. Si no tienes control con las parejas, las relaciones de pareja pueden ser un poder superior a ti.
Si estamos hablando de golpes, probablemente cualquier persona estudiada de artes marciales o de box o de Muay Thai o así, pues es un poder superior a ti para los chanclazos. O sea, y en el caso de las adicciones, cuando las estás consumiendo, pues las sustancias, el alcohol o la droga que consumas es un poder superior a ti, pero cuando las estás abandonando, dice el tema, somos un grupo de personas que hemos podido resolver nuestra situación ante las adicciones y que probablemente tú apenas estás queriendo iniciar a hacerlo. En este sentido, somos un poder superior a ti. Entonces, que claro, un poder superior a ti puede ser cualquier cosa, no estamos hablando específicamente de Dios. La segunda es sano juicio. El sano juicio, pues como la palabra lo dice, sí, o sea, sano juicio, juzgar de manera sana o pensar de manera centrada o con sentido común. Y eso pues se va, dice, lo vamos a ir desarrollando de a poquito, ¿no? O sea, pensamos las cosas como realmente son, eso lo vamos a ir aprendiendo en el programa, no como nuestra percepción distorsionada de la realidad lo marca. Ese es un sano juicio. La tercera que tenemos apuntada es una frase que es una sola partícula del barro primordial. Nosotros sentimos que nosotros venimos o muchos así lo piensan, que vienen de la evolución. Entonces, como hemos podido salir desde una partícula hace miles, cientos o decenas de miles de años, pues todo lo podemos, dice el tema, ¿da? La inteligencia humana es todopoderosa, eso llegamos a creer. La cuarta es que Alcohólicos Anónimos pues no te exige que creas en nada, es una frase, una sugerencia, dice acá. O sea, tú puedes creer en lo que tú quieras, si tú no quieres creer en Dios, ni quieres creer en el diablo, ni quieres creer en nada, no pasa nada. Pues en el segundo paso todavía no es necesario la idea directa de un ser supremo o de una mente universal o de una deidad, nada. Ahorita tú decides, ahorita lo que queremos en el segundo paso pues es que desarrolles la virtud de la fe. La quinta dice que pues no hay por qué tragarnos el segundo paso de golpe, o sea, de a poquito vamos a ir entendiendo lo que nos está tratando de decir, de a poquito vamos a ir comprendiendo que lo que estamos buscando es más que nada en esto la virtud de la fe, y que esta fe la necesitamos para confiar pues en nuestros principios y en nuestros compañeros. Las cuestiones de deidades y de mentes universales o de cosas así quedan ya para después. Y la otra que es que hay que tener una mente abierta. Una mente abierta no es igual que una mente receptiva. Muchas personas llegan y dicen, es que hay que tener una mente receptiva. No, cuando está en recepción la mente recibe únicamente un tipo de señal. Obviamente la señal de la que tus pensamientos ya están programados por lo que has vivido así desde tu infancia. Entonces tenemos que eliminar esto porque si no vas a recibir únicamente lo que tú quieras y consideres bueno, lo cual es malo porque recuerden que no pensamos bien, no tenemos un sano juicio todavía. Entonces la mente abierta recibe todo recibe todo lo que se habla, todo lo que se lee, todo tiene que recibirlo y todo tiene que procesarlo, investigar y comprobar, vamos a ver más adelante. La séptima, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? O sea, necesitamos abstenernos, dice, de discusiones inútiles. O sea, pero por ejemplo, esto es una idea de una, de un acertijo. O sea, obviamente es una discusión mental, personal, en la que voy a tratar de determinar qué fue primero. Yo lo voy a tratar de determinar. ¿A qué quiere decir esto? Pues nos tratan de dar a entender que las discusiones inútiles de las que debemos de abstenernos pues son con nosotros mismos, no tanto con otras personas, sino que debemos de dejar de luchar en nuestro interior por entender si sí o si no, sino empezar a hacer las cosas. O sea, debemos de abstenernos de discutir con nuestras propias ideas y empezar a confiar en la que nos dan los compañeros y el programa. La octava frase es investigar una y otra vez. Antes decía investigar y comprobar una y otra vez, siempre con una mente abierta, lo que decíamos hace rato. O sea, tenemos que tener la capacidad de no decir que no sin saber. Recuerden que hay una parte del segundo paso que dice, no fue AA la intolerante, sino yo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no me presté a investigar las cosas antes de negarme. O sea, aquí nos pide que tengamos una mente científica y que investiguemos el programa de AA antes de decirle que no. Ya cuando lo investiguemos, como en mi caso, nos vamos a dar cuenta que totalmente es real, que sirve completamente para el propósito de dejar de consumir y para una vida diferente.
y que lo único que necesitaba pues era tener la mente abierta y dar una investigación científica al programa de Alcohólicos Anónimos. La 9 que dice, en el instante en que dejé de discutir pude empezar a ver y a sentir. O sea, cuando pude cuando me pude abstener de discusiones inútiles con mi persona, pude empezar a ver y a sentir el programa, a sentir el segundo paso. No puedo, dice más adelante, no se puede determinar el momento preciso en el que comencé a hablar de Dios, pero empezó a pasar. Pero obviamente esto fue a través de que pude empezar a tener confianza, fe en las cosas del programa Alcohólicos Anónimos. Luego nos habla en la 10ª que apuntamos en el método de la sustitución. El método de la sustitución obviamente no nos sugiere cambiar cosas malas por cosas menos malas, menos dañinas, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de cambiar el alcohol o el cristal por excesos insanos de café o de cigarro. O de relaciones torcidas, o de apuestas, o de deportes extremos, o hacernos adictos al trabajo, o a la pornografía, o así, no, pero pensando, es que eso es menos dañino, no, lo que estamos buscando es sustituir una cosa mala por una buena, o sea, vamos a sustituir la vida de adicciones que llevábamos por la vida espiritual que nos ofrece el programa Alcohólicos Anónimos. La palabra esta también ya se me había pasado, la 11 que apunté se había mencionado varias veces, pero se me pasó, es la fe. Que fe, nos dice el tema, pues fe significa confianza y no desafío. La fe es confiar, la fe es, luego nos dicen que podemos decir que es fuerza espiritual o muchas cosas en las que, pero fe en cuestión es confiar, es con una confianza fuerte hacia salvar mi vida, como dicen por ahí, usted mire hacia donde va a salir la luz, aunque por el momento no la pueda ver, usted mire hacia allá. Luego la que sigue, la 12, pues sería la fe que obra, que vendría siendo como una combinación entre lo que vamos a ver en el tercer paso, que es la voluntad, la buena voluntad, y la fe. Nos dan una fe que obra, la confianza con la acción, es una fe que obra. Luego pues, leemos la palabra gnóstico, que significa ignorante en sí, porque gnóstico, gnosis, significa conocimiento, y el prefijo a en este tipo de palabras quiere decir que no existe. O sea, no existe el conocimiento, estamos hablando de una persona ignorante. Y pues el ateo, como nos lo explica aquí, el ateo, teo viene siendo como de divinidad, y pues el prefijo a es de inexistente, no existe para ellos Dios. El teo es de teología, teosofía, o sea, y la pues no existe, o sea, ellos creen que se puede comprobar la inexistencia de un poder superior, más bien de un Dios, perdón. Y se cree esto a través de que son personas pues estudiadas. Realmente los que se consideran ateos son personas estudiadas, inteligentes, a lo mejor no tan inteligentes, pero sí muy estudiadas de muchos temas, lo cual pues no cualquiera, ¿verdad? La 15 es una frase que es: la fe es confianza y no desafío. O sea, no nos podemos aventar a las patas de los caballos pensando que no va a pasar nada porque tengo confianza en lo que me dice la gente en el programa y esto. No, o sea, cuando estamos nuevos, por ejemplo, no nos podemos dar el permiso de querer ir a pasarle el mensaje a nuestros compañeros así de consumo del barrio, porque más fácil, ¿verdad? Cuando estamos al inicio, ¿verdad? Cuando somos principiantes, más fácil nos regresan ellos a volver a consumir que lo que nosotros los vamos a llevar así a uno de ellos al grupo. Entonces, no hay que desafiar. Si no, decían, ay, mis gatitos ya están peleando. Decían acá, si no va a comprar tortillas, no se ande formando en la fila. ¿Para qué se forma? Entonces, si ya dejamos entendido esto, ¿verdad? La fe es confianza del programa, pero no hay que desafiarlo, ¿verdad? No hay que aventarnos a las patas de los caballos. La 16 dice: concédeme mis deseos en vez de hágase tu voluntad. Dice el tema en alguna parte. No, nunca supimos pedir. O sea, nunca supimos hacer oración. Siempre pedíamos en lugar de agradecer. Siempre exigimos y dimos órdenes a Dios en lugar de ponernos en disposición. No supimos hacer este tipo de oraciones. Siempre decíamos pues, concédeme mis deseos en vez de hágase, Señor, tu voluntad, que es lo que debemos de aprender.
La 17 que apuntamos es que cada reunión, y la última, cada reunión de Alcohólicos Anónimos es un seguro testimonio de que Dios nos devolverá el sano juicio siempre y cuando pues tengamos el correcto trato con Él. O sea, en algún momento Dios nos va a regresar una manera sana de juzgar la vida, con sentido común, con realismo. Pero para esto necesitamos estar asistiendo a nuestras reuniones. O sea, es indispensable asistir a nuestras reuniones, porque nuestras reuniones son las que nos otorgan los refuerzos positivos y los refuerzos negativos que necesitamos para tener un control en nuestra conducta y en nuestros pensamientos. Que no se nos olvide que nosotros tenemos un tratamiento cognitivo, conductual, afectivo, y que todo se basa en esta microsociedad que es Alcohólicos Anónimos, y que nosotros nos sintamos parte de ellos. Si no nos sentimos parte del grupo, las responsabilidades y las actividades que se nos otorguen no nos van a causar gran interés, entonces no va a haber un gran impacto. Necesito sentirlos como mi familia, como que yo necesito de ellos, y hasta cierto punto la comunidad necesita poquito de mí para poder recibir los beneficios químicos en mi cerebro de lo que me puede ofrecer y perder la necesidad de andar queriendo consumir. Pero para esto es indispensable mi asistencia regular. Acá decían una frase bien chistosa, ¿da? Que es un juego de palabras en español de aquí, a lo mejor de Guadalajara, pero aquí en Guadalajara, en Zapopan, me decía un padrino, por eso se llaman juntas, ¿verdad? Porque acá les decimos juntas de Alcohólicos Anónimos. Por eso se llaman juntas, porque van una tras otra. Si quisiéramos que vinieras una vez cada 15 días, cada mes, se llamarían separadas, ¿verdad? Y la verdad es que tiene sentido, está chistoso, pero hay que asistir regularmente. Y bueno, pues ahora sí, sin más que agregar, ya vimos todas las frases y palabras que son como las más llamativas del texto. Se va acordando uno, vamos comprendiendo. Recuerden que hay que llevarlo al inconsciente, al corazón. Ahí debo de tener yo mi tesoro, porque donde está mi tesoro está mi corazón, dicen por ahí en un escrito, ¿da? No, no de doble A, pero otro muy bueno. Y entonces, pues ya saben que si les gusta, pues se pueden suscribir y eso, y revisar la parte de la descripción del video, donde dejo algunos links que les pueden interesar. Y nos despedimos pues de la manera tradicional, así de acá de México, de los grupos de Alcohólicos Anónimos, pues deseándoles felices 24 horas a todos.